Miren, escúchenme bien, porque lo que les voy a contar no es una historia que uno saca de la manga para asustar niños en la noche. No, señor. Esto es la verdad, cruda y helada, como el viento que sopla en el páramo de donde yo vengo. Yo sé que suena a locura, a película de ciencia ficción barata, pero les juro por la memoria de mi madre, doña Elena, que cada palabra que sale de mi boca es real. Mi nombre es Javier. No tengo títulos ni estudios. Fui, y sigo siendo, un hombre de campo, de manos callosas y mirada cansada. Trabajaba como vigilante, cuidando una estación de radioastronomía abandonada, allá arriba, en la cordillera, a casi 4000 metros. El lugar se llamaba el Observatorio de los Quindos. Estaba tan lejos de todo, que la única compañía que tenía era el silencio y las estrellas. Y ahí está el detalle. Las estrellas. Arriba, la noche no es negra. Es un terciopelo azul profundo, tan lleno de luces que duele mirarlas. Uno pasa tanto tiempo solo, bajo ese cielo inmenso, que empieza a pensar que, quizás, sí hay algo más. Pero pensar y saber son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo llevaba allí casi 5 años. Mi rutina era simple: revisar los generadores, espantar a las cabras que se metían en los platos parabólicos, tomarme mi café con aguapanela y esperar el amanecer. La verdad es que uno se acostumbra al silencio, se vuelve un amigo. Todo cambió la noche del 17 de noviembre. Lo recuerdo perfecto porque era el cumpleaños de mi ahijada, la pequeña Sofía. Y yo estaba tratando de agarrar una señal de radio en mi viejo transistor para escuchar los saludos. Esa noche, el frío era de morder los huesos. Estaba sentado en mi pequeña cabina de control, que olía a leña húmeda y tabaco rancio. De repente, el silencio se rompió. No fue un trueno, ni el motor de un helicóptero. Fue un sonido que no se puede describir con palabras de aquí. Era una vibración que no solo oías, sino que sentías en los huesos, en la dentadura. Era como si el aire mismo estuviera siendo desgarrado, como si la tela del universo se hubiera rasgado justo encima del observatorio. Salté de la silla. Los pocos bombillos que funcionaban parpadearon y se apagaron de golpe. Quedé a oscuras, solo con la luz débil de la luna. Corrí a la ventana, tropezando con la mesa. Y entonces lo vi. Justo encima del plato parabólico más grande, a unos 100 metros de mi cabina, había algo suspendido. No volaba, no se sostenía, simplemente estaba ahí. Era inmenso. No tenía las luces rojas y verdes que uno espera de un avión. Era más bien un metal opaco, del color de la ceniza mojada, y su forma era como la de un disco perfecto, pero que giraba lentamente sobre sí mismo sin hacer ruido aparente. El miedo, amigos, no es lo que sale en las películas. El miedo de verdad te paraliza la sangre. No pude gritar, no pude correr. Solo me quedé pegado a la ventana, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. El objeto se quedó quieto por lo que pareció una eternidad. Luego, una luz, pero no una luz de bombillo, sino una luz que no emitía calor, una luz fría, azul y eléctrica. Salió de su parte inferior y se dirigió directamente al suelo. No era un rayo, sino más bien como un dedo gigante de energía que tocaba el suelo con suavidad. Cuando esa luz se apagó, el gran disco no se fue. Pero en el suelo, justo donde la luz había tocado la tierra helada, había algo más. Era una figura. No era alta, quizás de mi estatura, pero su silueta no era humana. Era delgada, casi esquelética, y vestida con algo que parecía una armadura fluida, de un color negro tan absoluto que parecía absorber la luz de la luna. La cabeza era grande, desproporcionada, y lo que supuse eran sus ojos eran dos pozos de luz ámbar, que brillaban con una intensidad aterradora. Yo sabía que debía correr, agarrar mi escopeta vieja y esconderme en la bodega, pero mis pies eran de plomo. La figura empezó a caminar hacia la cabina. Cada paso era silencioso, pero la tierra vibraba. Y mientras avanzaba, sentí que mi cabeza se llenaba. Créanme, yo no soy de inventar. Yo nunca he leído un libro de filosofía ni he viajado más allá de Bogotá. Pero en ese momento, mi mente, la mente de un simple vigilante de la cordillera, se inundó con ideas, conceptos e imágenes que no eran mías. No me habló con la boca. Me habló directamente en la cabeza. Era como si alguien hubiera encendido un radio dentro de mi cráneo y hubiera subido el volumen al máximo.
El primer pensamiento que me llegó fue una orden, fría y absoluta. No temas. Pero claro que temía. Temía tanto que sentía el sabor metálico de la bilis en la garganta. La criatura se detuvo justo frente a la ventana. Pude ver mi reflejo tembloroso en el cristal, y detrás de mí, la figura. Esos ojos ámbar me taladraban, no con malicia, sino con una curiosidad clínica, como un científico mirando un insecto. Y entonces llegó la voz, no con sonidos, sino con significado puro, directo al centro de mi ser. Javier de los Quindos, dijo, y escuchar mi nombre en esa voz mental fue la cosa más perturbadora que me ha pasado. He venido a hablarte. No te haré daño, a menos que intentes detener la transmisión. Soy Kyle, soy un observador. Yo no pude responder. Solo pude tragar saliva. Kyle continuó. Y aquí es donde la historia deja de ser de susto y empieza a ser de horror existencial. Ustedes, los humanos, viven en una mentira cómoda. Una mentira que se les ha impuesto desde el principio de su conciencia. Creen que la evolución es un proceso ciego, que son el pináculo de la creación accidental de este planeta. Es una narrativa hermosa. Es completamente falsa. Sentí un escalofrío que no era del frío del páramo. Era el frío de la verdad. Este planeta, Kyle proyectó, y de repente, vi imágenes en mi mente. La Tierra vista desde el espacio, pero no la Tierra que conocemos, sino una Tierra primitiva, llena de volcanes y océanos hirvientes. Este mundo no es su cuna, es una jaula, una granja de prueba. Me sentí mareado. ¿Una jaula? ¿Una granja? Entiendo tu confusión, dijo Kyle, su voz mental tan clara como el agua de glaciar. El concepto de creación que tienen es patético, limitado por sus propias escrituras y mitos. Piensan en un Dios barbudo y bondadoso. Yo les revelaré la verdad de sus dueños. Y ahí comenzó el torrente de información. Kyle no estaba contando una historia. Estaba descargando archivos en mi cerebro. Era como si me hubieran conectado un cable directamente a una biblioteca cósmica. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia que ustedes apenas pueden ver como un punto borroso en sus telescopios, existía un imperio. Lo llamaremos el Consorcio. Eran, y son, los arquitectos de la vida. Ellos no crean planetas, pero sí siembran y cosechan la vida en ellos. Y eran arrogantes, como solo los seres que han dominado la energía oscura pueden serlo. El consorcio buscaba una solución para un problema muy específico: la inestabilidad de la conciencia. La vida inteligente en el universo tiende a autodestruirse rápidamente una vez que alcanzan cierto nivel tecnológico. Necesitaban un modelo de vida inteligente que fuera maleable, controlable y que, crucialmente, generara una energía psíquica específica. Kell me mostró una imagen. Una especie de red brillante que cubría la Tierra, como una manta eléctrica. Ustedes llaman a esto el alma, la fuerza vital, la energía del pensamiento. Nosotros la llamamos resonancia Z. Es un subproducto de la emoción intensa, y el consorcio descubrió que la resonancia Z es más potente cuando es generada por el miedo y el sufrimiento. Mi cuerpo se hundió contra la pared de la cabina. Miedo y sufrimiento. Toda la historia humana, la guerra, el dolor, la enfermedad. ¿Era solo un generador? Para crear esta especie perfecta de generadores, el consorcio tomó material genético de al menos 7 especies diferentes y lo modificó con ingeniería genética avanzada. El objetivo no era la inteligencia, sino la capacidad emocional. Necesitaban criaturas que pudieran amar profundamente para que la traición y la pérdida dolieran más. Necesitaban criaturas que pudieran tener esperanza para que la desesperación fuera más amarga. Ustedes, Javier, no evolucionaron en este planeta. Ustedes fueron diseñados y depositados. Sus ancestros no eran simios peludos que bajaron del árbol. Eran híbridos creados en laboratorios orbitales hace unos 300.000 de sus años terrestres. Kyle hizo una pausa, aunque supongo que era solo para que mi mente pudiera procesar el golpe. La Tierra, este Edén que tanto aman, fue elegida por su aislamiento y su rica biosfera. Se les dio un manual de instrucciones genético, una programación básica que les permitía sobrevivir, pero que también garantizaba que nunca fueran tan inteligentes
como para comprender la verdadera naturaleza de su existencia. Esta programación es lo que ustedes llaman instinto. Los primeros humanos, los verdaderos Adán y Eva, no estaban solos. Había supervisores, los que ustedes recuerdan en sus mitos como ángeles o dioses del cielo. Eran los capataces del consorcio, asegurándose de que la granja creciera según lo planeado. Pero el consorcio cometió un error, uno monumental. Kyle se inclinó ligeramente, y el brillo ámbar de sus ojos pareció intensificarse. Inyectaron demasiada curiosidad en el código genético, una variable que se les escapó. Al principio, la granja funcionaba perfectamente. Generaban resonancia Z con sus pequeñas guerras tribales y sus miedos a la oscuridad. Pero con el tiempo, esa curiosidad empezó a manifestarse como ciencia, como filosofía, como la capacidad de hacerse preguntas que no debían hacerse. El punto de inflexión fue cuando sus antepasados empezaron a mirar al cielo y a calcular las distancias, cuando empezaron a dibujar mapas de las constelaciones. Eso era peligroso. Un esclavo que entiende la arquitectura de la prisión es un esclavo que se rebela. Cuando el consorcio se dio cuenta de que la cosecha estaba en riesgo, tomaron una decisión terrible, pero lógica para ellos. El reinicio. El gran borrado. Y Kyle me mostró otra imagen. Una inundación global. No una inundación de lluvia, sino una ola de energía. Un pulso electromagnético que barrió la Tierra, destruyendo toda civilización avanzada que los primeros humanos habían logrado construir. Ustedes lo llaman el diluvio universal. Un castigo divino. Yo lo llamo control de daños. El consorcio limpió el tablero, redujo la población a unos pocos grupos aislados y reescribió la programación. Les quitaron el conocimiento avanzado y les dejaron solo las herramientas para sobrevivir. Y lo más importante, les implantaron la necesidad de creer en un poder superior. Un Dios que lo viera todo. Esto no era bondad, Javier. Era una trampa. Si la humanidad cree que hay un poder que lo ve todo y que ese poder exige obediencia y sacrificio, la generación de resonancia Z se vuelve constante. La culpa, la fe ciega, la condena eterna, son herramientas para mantener la producción energética alta. Mi garganta estaba seca. Me sentía enfermo. Todo lo que creía saber sobre la historia, sobre el propósito, sobre la fe, se había desmoronado en cuestión de minutos. Éramos ganado. Y si somos ganado, Kyle, logré pensar, aunque la voz mental se sentía como si me estuviera desgarrando la cabeza. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué nos expones la verdad? La figura de Kyle se irguió frente a mí, y por primera vez sentí algo parecido a la tristeza en su presencia, una tristeza infinita y cósmica. Porque el tiempo de la cosecha se acerca, me respondió. Y porque, Javier, yo no soy parte del consorcio. Yo soy parte de la resistencia. Y si no entienden por qué están condenados, no podrán luchar contra lo que viene. Estamos condenados, repitió, la palabra resonando en mi cabeza como una campana funeraria en la noche andina. Porque el consorcio ha decidido que esta granja ya no es rentable. Han encontrado una fuente de resonancia Z más pura y potente. Y cuando eso sucede, el ciclo termina. El producto debe ser eliminado. Vienen a destruir la granja, Javier. Y vienen pronto. ¿Destruir la granja? La frase me golpeó con la fuerza de un rayo en medio del páramo. Yo apenas podía respirar. Si hasta ese momento el miedo había sido un martillo golpeando mis costillas, ahora era una niebla fría que me ahogaba. ¿Cómo que destruir la granja? Pude articular, aunque no con mi boca, sino con el pensamiento que se estrellaba contra Kyle. ¿Con bombas? ¿Con fuego? ¿Por qué ahora? Kyle, esa figura oscura y silenciosa frente a la ventana, no se inmutó. Su voz mental era un trueno que no hacía ruido, pero que lo sacudía todo dentro de mí. No, no habrá fuegos artificiales, Javier. El consorcio no desperdicia energía en trivialidades. El método de eliminación es eficiente y total. Ellos no necesitan destruir el planeta. Necesitan deshacer el diseño. Y me mostró la imagen. Fue instantáneo y brutal. Vi a la humanidad entera, de repente, quieta. No muertos como los conocemos, sino vacíos. Cuerpos que caían al suelo, no por un balazo o un infarto, sino porque la chispa, la resonancia Z,
la conciencia. Todo se había desconectado a nivel molecular. El consorcio simplemente activará la reversión del código genético implantado. Es como un botón de borrar en la programación. Reclamarán la energía psíquica generada durante milenios, una cosecha final y abundante, y el material biológico restante se desintegrará en segundos. Se convertirán en polvo orgánico. Sentí que se me revolvía el estómago. No era solo la muerte, era la anulación. Éramos un programa de computadora que iba a ser desinstalado. ¿Y cuándo?, pregunté, con una desesperación que me quemaba el cerebro. ¿Cuándo sucederá esta cosecha? El tiempo es relativo, pero en sus parámetros terrestres tienen menos de 3 de sus años. El nuevo generador de resonancia Z está casi optimizado en otra galaxia. Una vez que esté en pleno funcionamiento, la Tierra será redundante. Y el consorcio no permite cabos sueltos, ni residuos. 3 años. Menos de 1000 días para que la vida de mi ahijada, de mi doña Elena, de todos los que conocía, se convirtiera en un soplido de ceniza. Pero, Kael, insistí, tratando de encontrar un clavo ardiendo al que aferrarme. Si el consorcio es tan poderoso, si tienen el control total, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué revelarle esto a un simple vigilante de la cordillera? ¿No te encontrarán? La figura de Kael se inclinó de nuevo, y esta vez, la proyección de su pensamiento fue más compleja, más personal. El consorcio es arrogante, Javier. Como te dije, su error fue la arrogancia. Ellos monitorean a los líderes, a los científicos, a los que construyen bombas y a los que predican en los grandes templos. Ellos buscan la inteligencia que se revela con tecnología o la fe que se convierte en milicia. Pero ignoran el silencio. Ignoran el páramo. Me miró. O al menos, yo sentí que sus ojos ámbar me penetraban, con una intensidad que casi me drena la fuerza. Tú eres un punto ciego en la red. Un observador de estrellas que nadie está observando. Tu mente no está contaminada con el exceso de información o la estructura rígida de sus academias. Por eso te elegí. Necesitaba un receptor limpio. ¿Receptor de qué?, pregunté, sintiendo que mi cabeza iba a explotar. De la verdad. Y del código. Kael se separó un poco de la ventana, y el aire alrededor de él pareció vibrar. El gran disco flotante arriba no había emitido un solo sonido, pero ahora, sentí que la energía que emanaba de él se concentraba en la criatura frente a mí. Yo soy Kael de la facción de los exiliados. Somos antiguos observadores, como yo, que desarrollamos lo que el consorcio llama empatía operativa. Vimos tanta miseria generada por su sistema de granja que la programación se corrompió. Nos volvimos desertores. Ellos nos cazan, pero somos expertos en movernos por las sombras del universo. Nosotros no podemos detener la cosecha con naves ni con armas. La única forma de evitar la reversión es anular el propósito para el que fueron creados. Deben dejar de ser generadores de resonancia Z. ¿Y cómo demonios hacemos eso? Mi voz mental era un grito. Activando el código de la curiosidad. El error que el consorcio intentó borrar con el diluvio. La capacidad de entender la arquitectura de la prisión. Si una porción suficiente de la humanidad, digamos, el 10% de la población, logra despertar su conciencia a un nivel de comprensión superior, la resonancia Z producida por el miedo y el sufrimiento se anula. El sistema se desestabiliza. Vi la lógica fría de esto. Si el ganado se da cuenta de que es ganado, deja de comportarse como tal. Pero Kael, ¿cómo un simple campesino como yo va a despertar al 10% del mundo? ¿Voy a salir a la plaza de Bogotá a gritar que somos ganado de extraterrestres? Me encierran en un manicomio antes de que termine la primera frase. Kael asintió, aunque el movimiento de su cabeza era apenas perceptible. No tienes que gritarlo, tienes que transmitirlo. Y para eso, te entregaré el conocimiento. En ese momento, la luz ámbar de los ojos de Kael se hizo cegadora. Ya no eran pozos de luz. Eran soles en miniatura. Sentí un dolor agudo en la base del cráneo, como si me hubieran clavado un picahielo. Esto es el Manual 1, proyectó Kael, y la palabra se sintió pesada, antigua. El código fuente de su existencia. Contiene la secuencia genética de la creación humana, los parámetros de la resonancia Z, y la clave para activar la expansión de la conciencia. Es el mapa de la prisión, Javier. Lo que sucedió después no fue una conversación,
Fue una transfusión de datos. Era como si mi cerebro, limitado y sencillo, se estuviera expandiendo de forma violenta para recibir una biblioteca entera de información cósmica. Vi fórmulas matemáticas que desafiaban la física terrestre, la secuencia de la doble hélice del ADN humano, con anotaciones en un lenguaje que nunca había visto, y diagramas de la red de energía psíquica que envolvía el planeta. El dolor era insoportable. Grité, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Mi nariz empezó a sangrar, y sentí un líquido caliente corriendo por mi labio. Me caí de rodillas, con las manos apretando mi cabeza. Debes resistir, me ordenó Kyle, sin un ápice de emoción, solo con la necesidad del cirujano que realiza una operación delicada. Si el consorcio detecta esta transferencia, ambos seremos vaporizados. La información siguió fluyendo. Aprendí que la fe ciega era la herramienta más efectiva del consorcio, porque canalizaba el miedo a la condena hacia una fuente estable de resonancia Z. Aprendí que las grandes guerras no eran accidentes, sino picos de producción energética, y aprendí que había una llave. La llave no era tecnológica, era la aceptación de la verdad. Si un humano podía integrar el conocimiento de que no era especial, sino una herramienta, y aún así elegir el amor y la creación sobre el miedo y la destrucción, esa mente se convertía en un anulador de resonancia Z. Un generador de energía neutra. Cuando la descarga terminó, la luz ámbar de Kyle se atenuó. Me quedé temblando en el suelo de la cabina, respirando con dificultad, con la cabeza llena de un saber que me resultaba ajeno y aterrador. Ya está dentro de ti, dijo Kyle. El código está cifrado, integrado con tus recuerdos y tu lenguaje, para que no lo olvides. Ahora debes transmitirlo. Me levanté a duras penas, limpiándome la sangre de la cara con el dorso de la mano callosa. Miré a Kyle con nuevos ojos. Ya no era solo un monstruo. Era el portador de una carga imposible. ¿Y cómo lo transmito?, pregunté, la voz rasposa. No soy un profeta. No tengo un púlpito. Kyle señaló con su mano esquelética hacia el equipo abandonado que yo custodiaba. Los platos parabólicos de radioastronomía, gigantescos y oxidados, apuntando al cielo. La estación de los Quindos. Está abandonada, pero los amplificadores de resonancia aún funcionan con el generador auxiliar. El consorcio escucha las grandes transmisiones de sus gobiernos y sus medios masivos, pero no escuchan las frecuencias muertas. Necesitas reactivar el plato principal y usar la potencia del transmisor. Necesitas enviar el Manual 1 de vuelta a la Tierra. No como palabras, sino como una frecuencia de resonancia que active el código latente en las mentes humanas. Necesitas hablarle a la conciencia de la humanidad, no a sus oídos. El plan era la locura más grande que jamás había escuchado, pero tenía la lógica implacable de la desesperación. Si hago eso, me encontrarán, declaré. Sí, te encontrarán. Y a mí también, respondió Kyle, y en ese momento, por primera vez, sentí la resonancia de su propio miedo, un miedo contenido, pero palpable. El riesgo es total. Pero si no lo hacemos, la condena es segura para todos. El gran disco que flotaba sobre el observatorio empezó a moverse. No con ruido de motor, sino con un chasquido seco en el aire, como si una puerta invisible se estuviera cerrando. Mi tiempo aquí ha terminado. El consorcio tiene sensores que detectarán mi presencia si permanezco más tiempo. Debo irme, Javier. Espera. ¿Y si funciona? Si logramos anular la resonancia Z, ¿qué pasa después? ¿Seremos libres? Kyle se detuvo justo antes de dar la espalda a la ventana. Su respuesta fue la cosa más cruelmente honesta que había escuchado en toda la noche. La libertad es un concepto de esclavo, Javier. Si funciona, la granja será abandonada. El consorcio no volverá a molestarlos. Pero ustedes seguirán siendo una especie híbrida, modificada para el sufrimiento. El código de la curiosidad les dará el entendimiento, pero no la paz. Tendrán que aprender a vivir sabiendo que su existencia entera es una mentira diseñada. Tendrán que construir su propósito desde la nada. Una pausa. El silencio del páramo volvió a ser la única voz, pesado y denso. Y hay algo más. El consorcio no es la única amenaza. Hay otros depredadores en el cosmos. Una vez que la Tierra no tenga la protección del consorcio como su propiedad, otros vendrán.
Depredadores que sí querrán la carne y los recursos. Me quedé helado. No solo teníamos que salvarnos de nuestros creadores, sino que la libertad solo nos llevaría a ser la presa de otros monstruos. Mi nave te dejará una herramienta, dijo Kyle, señalando hacia el exterior. Un pequeño dispositivo de energía que te permitirá encender el transmisor principal sin necesidad de restaurar toda la infraestructura. Úsalo. Tienes 3 años. El disco flotante se elevó rápidamente, sin dejar rastro de su paso. Solo una perturbación en el aire frío. Kyle se dio la vuelta y se alejó de la cabina, caminando hacia el punto donde la luz azul lo había depositado. Buena suerte, vigilante de los Quindos. Que tu curiosidad sea tu salvación. Y con eso, Kyle desapareció en una ráfaga de luz azul, tan repentinamente como había llegado. Me quedé solo, en la oscuridad, con la sangre seca en la cara y una biblioteca de horrores cósmicos grabada a fuego en mi mente. La cabina olía a leña húmeda, y ahora también a ozono quemado. Salí tambaleándome. El frío me golpeó, pero ya no sentía el frío del páramo. Sentía el frío del vacío. Busqué el dispositivo que Kyle había mencionado. Estaba tirado cerca del plato parabólico. Era pequeño, de un metal brillante que parecía absorber la luz, y tenía un único botón pulsador. Era la llave para encender el observatorio abandonado. Miré hacia el cielo. Ese terciopelo azul profundo que antes me había parecido tan hermoso y lleno de misterios inocentes. Ahora, solo veía la fachada de la prisión, la red de energía psíquica, la jaula perfecta. 3 años. Yo, Javier, el simple vigilante que solo quería escuchar la radio y tomar café caliente, tenía en mi cabeza el código fuente para salvar o condenar a la humanidad. Tenía que empezar a transmitir. Tenía que encender el observatorio. Pero para hacer eso, necesitaba entender bien el Manual 1. Necesitaba descifrar cómo enviar la verdad sin que pareciera la locura de un hombre solo. Me senté al pie del gigantesco plato parabólico, sintiendo el metal helado bajo mis dedos. Las estrellas brillaban, indiferentes. Sabía que al encender esa antena, estaría anunciando mi rebelión a los dueños del universo. Pero no podía quedarme quieto. No después de saber la verdad. No después de ver el rostro de la condena. La única forma de luchar contra el miedo que generaba la resonancia Z era con una voluntad de hierro. Y esa voluntad, me di cuenta, era el primer paso para activar el código de la curiosidad. El mundo creía que era un accidente afortunado. Yo sabía que éramos un experimento fallido a punto de ser desechado. Y mi única esperanza era usar la propia programación que nos condenó para liberarnos. La misión de mi vida había comenzado, allá en la soledad helada de los Quindos. Y sabía que, si fallaba, el silencio que vendría después sería eterno. Los 3 años, créanme o no, pasaron como si fueran 3 semanas. Yo sé que suena a cliché, pero cuando uno tiene la fecha de caducidad del planeta grabada a fuego en la frente, el tiempo se vuelve un líquido que se escapa entre los dedos. La soledad en los Quindos, que antes era mi amiga, ahora era una tortura. No podía hablarle a nadie. ¿A quién le iba a decir yo que mi café con aguapanela sabía a fecha límite cósmica? Me habrían atado a una camilla en menos de un día. Mi vida se redujo a descifrar el Manual 1. Kyle me lo había metido en la cabeza, pero era como tener una enciclopedia escrita en un idioma que yo solo entendía a medias. Eran matemáticas, filosofía, y una biología tan avanzada que mi cerebro de campesino luchaba por no colapsar. Pasé los primeros meses en un estado de fiebre constante, dibujando símbolos extraños en las paredes de la cabina, tratando de traducir las secuencias genéticas a una frecuencia radial comprensible. Entendí que la clave no era transmitir palabras sobre la verdad, sino la frecuencia de la verdad. Tenía que ser un pulso que resonara con ese código de curiosidad que el consorcio había intentado borrar. Tenía que ser un golpe directo al alma dormida. Dejé de afeitarme. Dejé de preocuparme por las cabras. Solo me importaba el transmisor. El observatorio de los Quindos era una ruina oxidada, pero la antena principal, la más grande de todas, era una maravilla de ingeniería. Y el generador auxiliar, ese viejo motor diésel que yo cuidaba, era ahora la única esperanza de la humanidad. Tuve que cablear el dispositivo de Kyle directamente a la unidad de potencia del transmisor. El aparato alienígena era mi martillo, pero yo era el herrero. Mientras trabajaba, el miedo se transformó en una rabia fría, no por mí,
sino por la injusticia. Éramos artistas, amantes, constructores de catedrales y de canciones, y todo era, a los ojos de esos seres, solo el subproducto necesario para generar miedo. Me prometí que, si iba a morir, moriría sabiendo que había ensuciado su cosecha. Cuando faltaban unos 6 meses para la fecha límite que Kyle me había dado, sentí que estaba cerca. Había logrado aislar la frecuencia. Era un tono bajo, casi inaudible, que en mi mente se sentía como una pregunta constante. La pregunta que la humanidad había olvidado hacer. ¿Por qué? La noche de la transmisión fue la más clara y fría que recuerdo en Los Quindos. Era el 15 de octubre. Había luna llena, una luna blanca y cruel que iluminaba el páramo como un escenario. Me puse mi chaqueta más gruesa, agarré mi linterna y salí de la cabina. Caminé hacia la antena principal. Era un monstruo de metal, silencioso, apuntando al cenit. Conecté el último cable. El dispositivo de Kyle se encendió con un zumbido eléctrico, y una luz verde, como la de un insecto fosforescente, empezó a palpitar. Regresé a la sala de control, que ahora era un nido de cables improvisados. Puse mi mano temblorosa sobre la palanca del generador. Si fallaba, si el generador explotaba, se acababa todo. Respiré hondo. Pensé en mi madre, doña Elena, en su fe sencilla y en su sonrisa. Pensé en Sofía, mi ahijada, que soñaba con ser astronauta sin saber que ya vivía en el espacio, en la jaula. Que la curiosidad nos perdone, murmuré. Y tiré de la palanca. El viejo diésel rugió a la vida. No con su habitual tos cansada, sino con una furia sorda, como un animal despertando. Las luces de la cabina, que llevaban años muertas, se encendieron de golpe, parpadeando con la potencia cruda que venía del generador. Corrí hacia el panel del transmisor. La gran antena empezó a moverse con un chirrido de metal oxidado que rompió el silencio de la montaña. Se ajustó a la posición que yo le había programado, apuntando directamente a la red de resonancia Z que Kyle me había mostrado, la manta psíquica que cubría la Tierra. Conecté el dispositivo de Kyle. El zumbido se hizo agudo, doloroso, y entonces lo hice. Presioné el botón de transmisión. No hubo un estruendo. No hubo un fogonazo de luz. Lo que sentí fue una liberación interna. Era como si el peso de la verdad que cargaba en mi cabeza se hubiera proyectado al mundo. El aire se llenó de esa frecuencia baja, esa pregunta inaudible que ahora viajaba a través del metal y el éter, buscando las mentes dormidas de miles de millones de personas. El transmisor vibró. ¿Y el cielo? El cielo reaccionó. No pasaron ni 10 segundos. El silencio del páramo fue reemplazado por un sonido que era la antítesis del silencio. Era la vibración que había sentido la primera noche, pero multiplicada por 1000. Era el sonido de la rabia cósmica. Arriba, el terciopelo azul se desgarró. Aparecieron. No era el disco silencioso de Kyle. Eran estructuras de metal negro, angulares, que se materializaron de la nada. Eran los cazadores del consorcio. Eran más rápidos de lo que Kyle había anticipado. Una de las naves angulares, inmensa como una montaña invertida, se posicionó justo encima de Los Quindos. De su parte inferior, una luz roja y maligna empezó a acumularse. No era la luz fría y azul de Kyle. Era calor puro, intención de aniquilación. Sabía que me habían encontrado. El pulso de la transmisión había sido detectado instantáneamente. Corrí de vuelta a la cabina, no para esconderme, sino para ver. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a parar en ese instante. Pero mientras la luz roja crecía, sentí algo. Una oleada de silencio en mi mente. La resonancia Z estaba bajando. Yo no estaba escuchando la radio, pero sentí el efecto de mi transmisión. Era como si un gran ruido de fondo, un zumbido constante de miedo y ansiedad que yo no sabía que existía, se hubiera atenuado de golpe. No en todo el mundo, no. Pero en una porción significativa. La gente, de repente, no estaba pensando en la hipoteca o en el chisme del vecino. Estaban pensando en quiénes eran. El código de la curiosidad estaba haciendo su trabajo. Vi una imagen fugaz en mi mente, un recuerdo que no era mío. Kyle, solo, en una pequeña nave, huyendo. Él había cumplido su parte. Ahora me tocaba a mí. La nave del consorcio desató el rayo. No fue un rayo.
Fue una columna de energía abrasadora, del color del hierro fundido, que se dirigió directamente al plato parabólico. La explosión fue total. El ruido me golpeó el cuerpo como un puñetazo, y el calor fue instantáneo. La cabina de control se estremeció y los vidrios estallaron en 1000 pedazos. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza, mientras el metal fundido de la antena caía alrededor como una lluvia de fuego. El transmisor de los Kindos se había convertido en ceniza. La rebelión había durado menos de 1 minuto. Me arrastré hacia donde había estado la ventana. El aire olía a azufre y metal quemado. La nave angular seguía ahí, inmensa, flotando. De repente, la nave no disparó de nuevo. En su lugar, de su flanco se desprendieron 3 figuras. Eran más grandes que Kyle, con armaduras que parecían hechas de obsidiana, y sus movimientos eran robóticos, sin la fluidez del exiliado. Eran los capataces, los ejecutores. Sabía que venían por mí. No tenía dónde correr. La montaña estaba abierta, el escondite era inútil. Me levanté lentamente. El terror había desaparecido. Solo quedaba la resignación y una extraña paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Los 3 seres aterrizaron a unos 20 metros de mí. No me hablaron con la mente. No había necesidad. Eran la encarnación del juicio. Uno de ellos levantó un brazo y de su guante salió una luz roja. No era para matar, era para inmovilizar. Sentí que mi cuerpo se volvía rígido, como si me hubieran inyectado plomo en las venas. Me arrastraron hacia la nave, sin cuidado, como a un saco de papas. Mientras flotaba hacia la compuerta de la nave de obsidiana, logré girar la cabeza una última vez y mirar al cielo, a las estrellas. Y en ese instante, en medio del dolor y la inminente captura, sentí la conexión. No era solo la disminución de la resonancia Z, era un eco. El eco de millones de mentes que, por primera vez, se preguntaban, ¿y si todo lo que sé es mentira? No era la salvación instantánea, ni la revolución. Era solo una semilla. Pero esa semilla, sembrada en el código genético de la humanidad, era más peligrosa para el consorcio que 1000 bombas. Había roto el ciclo. Me subieron a la nave. El interior era frío, oscuro y olía a vacío. Vi los rostros de los ejecutores, y aunque no tenían boca, sentí su desprecio, su frustración. El ganado se había rebelado. Mi mente fue el último lugar donde pude refugiarme. Y ahí, en un rincón de mi conciencia, escuché de nuevo la voz de Kale, aunque sabía que él no estaba allí. Solo era el recuerdo de su mensaje. Tendrán que construir su propósito desde la nada. Me estaban llevando a mi juicio, al lugar donde el consorcio decidiría qué hacer con el vigilante que había osado manipular su granja. Pero mientras me alejaba de la tierra, de mi páramo, de mi cabina quemada, yo sonreí. No éramos libres, no. Kyle tenía razón. La libertad era el trabajo más difícil. Pero ya no éramos ciegos. La verdad estaba ahí fuera, viajando a través de las antenas de televisión, de las señales de radio, de los sueños. Estaba en el subconsciente de cada persona que mirara al cielo esa noche y sintiera un escalofrío que no era del frío, sino de la intuición. La condena seguía siendo posible, claro que sí. Pero ya no era segura. Habíamos comprado tiempo, y lo más importante, habíamos ganado la herramienta, la curiosidad. Y esa es mi historia, amigos. Yo sé que me ven aquí, de vuelta, contando esto. Pero esa es otra parte de la historia, de cómo un exiliado logró devolverme de una prisión que está más allá de las estrellas, solo para que pudiera contarles esto. No confíen en los gobiernos, no confíen en las grandes verdades que les venden. Confíen en la duda. Confíen en la pregunta. Miren a su vecino. Miren a sus hijos. Mírense a ustedes mismos. ¿Sienten esa pequeña incomodidad? ¿Esa sensación de que hay algo más? ¿Algo que no encaja en el rompecabezas? Esa es la señal. Es el manual 1 activándose. Es el código de la curiosidad. Ahora, a trabajar. El consorcio sabe que estamos despiertos. Y si no mantenemos esa resonancia Z baja, si no elegimos el amor sobre el miedo, el diluvio final vendrá. Y esta vez, será eterno. Yo ya hice mi parte en el páramo. La suya empieza ahora, justo donde están sentados. Escojan bien, porque el tiempo se acaba.
Y el cielo nos está mirando. Siempre nos ha estado mirando.